El delito de hurto. ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es su bien jurídico? El delito de hurto se encuentra tipificado en el artículo 432 del Código Penal. ¿En qué consiste este delito? Consiste en la apropiación de una cosa mueble ajena, sin la voluntad de su dueño, efectuada con ánimo de lucro y sin que concurran las circunstancias de violencia, intimidación o fuerza en las cosas. Para para entender bien este delito, es crucial tener claro que el bien jurídico protegido en el delito de hurto simple es el derecho de propiedad. Es decir, lo que se busca resguardar es la facultad del dueño de usar, gozar y disponer de la cosa de la manera que estime conveniente. Sin embargo, hay ciertos casos especiales en que la ley ha querido extender esta protección también a la posesión y a la mera tenencia. Por ejemplo, el artículo 471, número 1, castiga el hurto de posesión, donde el dueño sustrae la cosa a quien la tiene legítimamente en su poder. Asimismo, el artículo 494, número 20, sanciona al acreedor que se apropia de un bien de su deudor para pagarse, aunque sea el dueño. Por lo tanto, si bien la regla general es que el hurto protege el dominio, hay figuras excepcionales que amplían esta tutela a otras relaciones jurídicas que también merecen amparo penal frente a apropiaciones que son ilegítimas. ¿Cuáles son los sujetos de este delito? Respecto a quienes pueden cometer este delito, el hurto es un delito común, es decir, puede ser perpetrado por cualquier persona imputable. No se exigen en este delito calidades especiales para ser autor. Sin embargo, hay ciertos sujetos que no podrían cometer hurto por diversas razones. En primer lugar, el dueño de la cosa, ya que al ser suya no podría haber ánimo de apropiación, tampoco ajeneidad. A lo más podría cometer un hurto de posesión del artículo 471, número 1. En segundo lugar, los sujetos amparados por la excusa legal absolutoria del artículo 489, que exime a ciertos sujetos en lo que se llama la excusa de parientes. En tercer lugar, el acreedor que sustrae bienes de su deudor para pagarse, siempre que no use violencia, pues en tal caso sí sería hurto según el 494, número 20 del Código Penal. En cuanto a la víctima, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, natural o jurídica, que tenga una relación jurídicamente protegida con la cosa, sea propiedad, sea posesión o sea mera tenencia. Vamos al tipo objetivo, a la conducta típica. El verbo rector, la acción de apropiar. El verbo rector del hurto es apropiarse. ¿Qué significa esto? Esto significa que el sujeto activo adquiere de hecho la cosa con ánimo de comportarse como señor y dueño de ella, lo que en latín se denomina animus rem sivi habendi. Esta apropiación debe efectuarse sustrayendo la cosa de la esfera de resguardo o protección en que la mantiene su dueño. ¿Para qué? Para incorporarla al propio ámbito de custodia del hechor. Ese ámbito o esfera de protección es un concepto normativo, no meramente físico, no meramente material, no meramente policial. Se extiende hasta donde el dueño puede ejercer sus facultades de usar, gozar y disponer de la cosa. Por ende, no se requiere contacto físico permanente con ella. La forma
en que se verifique esta apropiación es libre. Puede realizarse por cualquier medio, siempre que no revista las características de fuerza en las cosas previstas para otro delito, el delito de robo. Si concurre fuerza, violencia o intimidación, deja de ser hurto para transformarse en robo. Sobre cuándo se entiende consumada la apropiación, es decir, cuándo se entiende perfeccionado el delito, existen diferentes teorías en la doctrina. La primera, la denominada contrectatio, perdón por mi latín avanzado, que lo estima consumado con el mero contacto físico. Entonces, la primera teoría, independiente de la terminología, el mero contacto físico. La segunda teoría, la llamada de la aprehensio, que exige coger o tomar la cosa con la mano. O sea, no basta con tocarla, sino que tocarla y agarrarla con la mano. Otra teoría, la denominada amotio, requiere un desplazamiento o traslado de la cosa. O sea, tocarla, agarrarla con la mano, desplazarla. Otra teoría, la ablatio, demanda sacarla de la esfera de custodia del dueño. O sea, tocarla, cogerla, desplazarla y trasladarla fuera de la esfera de custodia de su dueño. Otra teoría, la ilatio, adiciona que se incorpore al ámbito de resguardo del hechor, o sea, tocarla, agarrarla, trasladarla, sacarla de la esfera de custodia del dueño y constituir una esfera de custodia nueva. Y tenemos por último la locupletatio, que solo lo estima consumado cuando el sujeto obtiene un provecho de la cosa. O sea, no basta con tocarla, agarrarla, desplazarla, sacarla de la esfera de custodia del dueño, constituir una nueva esfera de custodia, sino que además sacar provecho de ella. En Chile, la teoría mayoritaria se inclina por la teoría de la ablatio, por ser más compatible con ¿qué? Con la exigencia de sustracción o apropiación. Es decir, no basta un mero contacto traslado, sino que debe haber una ruptura de la custodia ajena para entrar a disponer como dueño. ¿Cuál es el problema que se genera en Chile en la práctica? ¿Qué es lo que se entiende por ruptura de la esfera de custodia? Vamos a dar más adelante nuestro argumento que va en contra de lo que piensa la mayoría de la doctrina en Chile. Vamos a volver a eso más adelante. ¿Cuál es el objeto material? Una cosa corporal mueble. El hurto recae sobre una cosa corporal mueble ajena. Analicemos cada una de estas características. ¿Qué es cosa corporal? Significa que debe ocupar un espacio físico, tener una existencia tangible, tener una existencia material. ¿Qué excluye esto? Esto excluye los bienes incorporales o inmateriales, como los derechos de crédito, las obras del intelecto, la propiedad industrial, etc. Los fluidos, como el agua o el gas, no se consideran cosas susceptibles de hurto a menos que estén envasados, caso en el cual sí pueden sustraerse. La energía eléctrica tampoco califica como cosa hurtable para la doctrina tradicional en Chile. Sin embargo, tiene una figura especial en el artículo 215 del decreto con fuerza de ley número 4 que la asimila al hurto. Los títulos valores, como cheques o pagarés, sí pueden ser objeto de hurto. El monto apropiado en estos casos no es el del papel mismo, sino que el valor que representan. ¿Qué es cosa mueble? Comprende todo aquello que puede transportarse de un lugar a otro, sea por sus propios medios o por una fuerza externa, aunque sufra deterioro en este proceso. Este concepto es más amplio que el del derecho civil, que excluye ciertos casos
que penalmente sí son muebles, como por ejemplo los materiales de un edificio que se separan para su aprovechamiento. ¿Qué es cosa ajena? Implica que la cosa tenga un dueño distinto al autor del hurto. No es necesario que se conozca su identidad específica, basta que conste que no es propia. Esto excluye como sujeto activo al dueño, a menos que se trate del hurto de posesión del artículo 471, número 1, caso en el cual sustrae su propia cosa a quien la tiene legítimamente. ¿Qué ejemplos de cosas no susceptibles de hurto por no ser ajena podemos dar? Las cosas comunes a todos los hombres, como el aire, como el mar, las res nullius o cosas sin dueño, por ejemplo, los animales salvajes. ¿Qué más? Las cosas abandonadas o res derelictas, cuyo dueño ha renunciado a estas cosas. ¿Qué otro? Los bienes nacionales de uso público, como las calles, como las plazas. Las cosas perdidas, ojo aquí, no quedan sin dueño, por lo que apropiárselas, perdón, sí constituye hurto, o aunque tiene una figura especial menos severa que está contenida en otro artículo, en el 448, cuando no se conoce el dueño. Se llama hurto de hallazgo. ¿Qué más? Los cadáveres humanos y partes del cuerpo separadas no se consideran cosas apropiables. Sin embargo, las prótesis artificiales incorporadas sí podrían ser hurtadas. Se discute si es posible el hurto entre copropietarios. Para algunos, mientras la cosa es indivisa, cada comunero tiene derecho a usarla, por lo que no habría sustracción. Para otros, el comunero que se apropia de todo, sabiendo que solo le corresponde una cuota, sí cometería hurto de la parte ajena. Tratándose de cosas pertenecientes a personas jurídicas, hoy se admite el hurto del socio a la sociedad, pues ésta tiene un patrimonio que es distinto. El socio administrador, en cambio, respondería por administración desleal del patrimonio ajeno o por apropiación indebida, según sea el caso. ¿Qué significa la expresión sin voluntad del dueño? El hurto es una apropiación no consentida por el propietario. ¿Qué significa esto? Esto significa que basta constatar que el dueño no prestó su anuencia al momento de la sustracción. No es necesario acreditar que tomó conocimiento de ella y la rechazó con posterioridad. Si el dueño autoriza la apropiación, el hecho es atípico. ¿Por qué? Por falta de este elemento negativo del tipo. Para ello, el consentimiento tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Tiene que ser libre y espontáneo, sin vicio, como el error, como la fuerza, como la intimidación. ¿Qué más? Debe emanar de una persona capaz de disponer del bien. ¿Qué más? Debe otorgarse por el titular dominical del bien, no por un mero tenedor. ¿Qué otra exigencia? Debe prestarse antes de la sustracción o coetáneamente, no con posterioridad. Si el consentimiento está viciado por fuerza, la apropiación será robo o extorsión. Si lo está por engaño, será una estafa. La anuencia posterior no excluye el hurto ya consumado. Otra exigencia del tipo penal, el valor pecuniario de la cosa. Si bien este requisito no está explícito en el tipo penal de hurto, se desprende de la forma en que la ley gradúa la pena según el valor de la cosa hurtada. Así, aunque la cuantía no es un elemento del tipo, sí es una condición para determinar si el hecho configura un hurto-falta, que según el artículo 494 bis es hasta media UTM, o si constituye un hurto
simple delito que según las escalas del artículo 446 exige que se trate de más de media unidad tributaria mensual. En los casos con valor representativo, como los títulos de crédito, lo hurtado es la cantidad que consignan, no, como dijimos hace un momento, el papel en que constan. Para determinar este valor, se considera el valor económico, el valor de mercado de la cosa, no su estimación meramente afectiva, meramente sentimental para el dueño. Otra exigencia del tipo penal, la no concurrencia de violencia, intimidación o fuerza en las cosas. Finalmente, el hurto se caracteriza por la ausencia de ciertos medios comisivos que de no concurrir lo transforman en un robo. Esto es lo que se denomina un elemento negativo del tipo por contraposición al robo, que exige positivamente el empleo de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. De esta manera, el apoderamiento subrepticio, el apoderamiento clandestino, el apoderamiento astuto o incluso a vista y paciencia del dueño configura hurto mientras no se llegue a los niveles de fuerza, violencia o intimidación que son propios del robo. Pasamos ahora al tipo subjetivo. ¿Mm? Veamos el tipo subjetivo y el ánimo de lucro. En cuanto a los aspectos subjetivos del hurto, este delito requiere dolo directo, es decir, el conocimiento y voluntad de apropiar una cosa mueble ajena. Si el sujeto ignora alguno de los elementos del tipo, como por ejemplo que sea ajena, obra con un error de tipo que excluye el dolo. Adicionalmente, el tipo exige un elemento subjetivo distinto del dolo, que es el ánimo de lucro. Esto significa que el autor debe actuar con la intención de obtener una ventaja o provecho patrimonial derivado de la apropiación, sea para sí mismo o para tercero. No es necesario que efectivamente logre ese beneficio, basta que sustraiga la cosa con ese propósito. Esto es súper importante en la práctica, porque este ánimo de lucro es diferente al ánimo de lucro del delito de estafa. El ánimo de lucro en el delito de hurto es más amplio que en el delito de estafa, que naturalmente es más concreto, más específico. ¿Qué significa que sea más amplio? ¿Mm? Significa que no es necesario que el autor se enriquezca. ¿Mm? Basta con el mero aprovechamiento. En cambio, en el delito de estafa, recientemente modificado por la ley de delitos económicos, sí es necesario que el sujeto busque enriquecerse. Aquí el concepto de buscar enriquecerse es más amplio. ¿Por qué? Porque basta con el mero aprovechamiento. Ahora, en relación a este mismo tema, existe discusión sobre la relación entre el ánimo de lucro y el ánimo de señor o dueño, que citamos delante un latinazgo, el animus rem sibi habendi. Para algunos serían conceptos independientes, debiendo concurrir ambos. El lucro sería el fin, mientras que el ánimo de señor y dueño sería el medio para lograr ese fin mediante la apropiación. Para otros, en cambio, el ánimo de dueño es parte del ánimo de lucro en sentido amplio. Esa es la posición que sostenemos nosotros. ¿Por qué? Y esto tenemos que asociarlo con el concepto de perjuicio. El concepto de perjuicio en el delito de hurto es distinto al concepto de perjuicio que en el delito de estafa, por ejemplo. En el hurto, dijimos, se protege la propiedad, en la estafa se protege el patrimonio. ¿Por qué es distinto? Porque
recordemos la asociación del concepto de propiedad como bien jurídico, referido al uso, goce y disposición. Por lo tanto, y recordemos también que se trata de conceptos normativos. Para que haya un perjuicio en el delito de hurto, el sujeto activo, el autor, debe arrogarse de manera ilegítima alguna de las facultades del dominio, el uso, el goce y la disposición. En cambio, en la estafa, como vamos a ver más adelante, el sujeto, fuera del ánimo de lucro, eh, para evaluar si lo que persigue es el perjuicio, ¿cierto? Tienes que comparar la situación patrimonial antes y después del engaño, como un todo, según lo que se denomina la teoría mixta jurídica económica del patrimonio, es decir, que se trata de un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, contando con una apariencia de juridicidad, tiene un contenido económico. Bien, en cambio, en el hurto, el perjuicio significa que el sujeto se arroga alguna de las facultades del dominio, uso, goce y disposición, sin estar facultado para ello. Entonces, ahora explicando la otra postura frente al concepto de ánimo de dueño. Para otros, como nosotros, el ánimo de dueño es parte del ánimo de lucro en sentido amplio, como se explica en el delito de hurto. ¿Por qué? Porque la intención de incorporar la cosa al patrimonio para, más estrictamente a la propiedad, para aprovecharse de ella, envuelve ya un afán de lucro. Por eso creemos que la distinción en realidad es innecesaria. En todo caso, si el sujeto sustrae la cosa solo para usarla momentánea, esporádicamente, sin pretender de ella, sin disponer de ella como propia, faltará tanto el ánimo de lucro como el de señor y dueño. Estos son los casos que se llaman como hurto de uso. Por ejemplo, el sujeto que sustrae un auto solo para dar un paseo y después lo devuelve. La doctrina y jurisprudencia comparadas tienden a estimar atípicas estas hipótesis. Tampoco obra con ánimo de lucro quien sustrae las cosas del deudor solo para pagarse una deuda real que éste mantiene con aquel. Falta aquí el propósito de enriquecimiento. El sujeto busca solamente proveerse de lo que ya es suyo. Estos casos se reconducen a otro delito, al ejercicio arbitrario de los propios derechos, cuya punibilidad en Chile es discutida. Justificación en el hurto, el llamado hurto famélico. Una hipótesis que podría justificar excepcionalmente el hurto, excluyendo de esta manera su antijuridicidad, es lo que se denomina como hurto famélico. Se trata de sustracciones realizadas por personas, en extrema necesidad. ¿Para qué? Para procurarse medios que son indispensables para su subsistencia, como alimentos, como el abrigo. En estos casos dramáticos se produce un conflicto entre dos intereses. Por un lado, la propiedad del dueño de la especie y por otro lado, la vida o salud del necesitado. Según las circunstancias, podría primar el bien jurídico más valioso, justificando la conducta al amparo de la eximente del artículo 10, número 7 del Código Penal, estado de necesidad. Sin embargo, para ello deberían cumplirse los demás requisitos del estado de necesidad justificante. El mal causado, la afectación a la propiedad debe ser menor que el evitado, el peligro para la vida, que la situación de necesidad sea real, grave y actual, no meramente hipotética, que no debe existir otro medio practicable y menos perjudicial para enfrentar el peligro, y que el necesitado no debe estar jurídicamente obligado a sacrificarse, ya sea por su oficio o su cargo. Dado lo difícil que resulta acreditar en la práctica todos estos extremos, suele ser más viable recurrir al estado de necesidad exculpante del artículo 10, número 9 u 11 del mismo código. O también que se trate de una hipótesis de fuerza de miedo o fuerza insuperable. Aquí no se justifica el hecho, pero se exime de culpabilidad al sujeto. ¿Por qué?
por no serle exigible otra conducta. De esta manera, en contextos de extrema pobreza, como los que aún subsisten en muchos sectores de nuestro país, lamentablemente, la sustracción de especies indispensables para alimentarse o protegerse del frío por parte de personas en situación de calle, de personas indigentes, podría dar lugar a este eximente, sea en su modalidad completa, excluyendo toda sanción, o al menos incompleta como una atenuante de la pena que se puede contener en el artículo 11, número 1 de nuestro Código Penal. Vamos ahora al iter criminis, al camino del delito. Otro punto relevante en el hurto es determinar desde qué momento de su desarrollo se entiende consumado, es decir, para distinguirlo de las etapas previas que son de ejecución imperfecta. Al respecto, existen discrepancias en la doctrina sobre si el hurto es un delito de mera actividad que se consuma con la sola realización de la conducta apropiativa o un delito de resultado, es decir, que requiere además una efectiva lesión del bien jurídico protegido. A ello se suma que tampoco hay consenso sobre qué, sobre cuándo se entiende verificado el resultado de ruptura de la esfera de custodia ajena y la incorporación a la propia. De ahí la variedad de teorías sobre la consumación que repasamos al analizar los elementos típicos al principio de la clase, la contractatio, la motio, la ablatio, la ilatio, etc. Sin perjuicio de estas diferencias, en general se acepta que el hurto admite formas imperfectas de ejecución, es decir, tentativa y frustración, a diferencia de lo que ocurre con los delitos de mera actividad. La tentativa de hurto, ¿cuándo se produce? Se produce cuando el sujeto da inicio a la acción de apropiación, ya sea acercándose a la cosa, ingresando al lugar donde se encuentra, tocándola o tomándola. Pero no logra sustraerla completamente de la esfera de resguardo de su dueño por razones que sean ajenas a su voluntad. Los principales criterios para delimitar la tentativa del mero acto propiatorio impune, ¿cuáles son? Primero, la entrada del sujeto a la esfera de custodia en que el dueño mantiene la cosa. Esta es la que se llama teoría del ámbito espacial. En segundo lugar, el contacto físico o la singularización inequívoca de la cosa que se pretende sustraer, distinguiéndola de otras. Esta es la que se llama la teoría del contacto físico. En tercer término, los actos directamente dirigidos a remover los obstáculos que protegen la cosa, aunque aún no se acceda a ella. Esta es la que se conoce como la teoría de la fractura de la esfera de la custodia. Este último criterio, que es de carácter normativo, es el que cuenta con mayor aceptación en la doctrina nacional. ¿Por qué? Porque es más compatible con las exigencias del principio de ejecución que demanda el artículo 7 del Código Penal para sancionar la tentativa. La frustración, por su parte, supone ¿qué cosa? Que el sujeto realiza todos los actos apropiatorios, pero no obtiene el resultado de disposición sobre la cosa por causas que son independientes de su voluntad. Por ejemplo, logra sustraer la especie de la esfera de resguardo de su dueño, la traslada e incorpora a su propio ámbito de custodia, pero es sorprendido infraganti antes de poder aprovecharse de ella. Sin embargo, la admisibilidad de la frustración depende de si se concibe el hurto como un delito de resultado o de mera actividad. Si se estima que la consumación se produce con la sola sustracción, la imposibilidad posterior de disponer de la cosa configuraría un hurto consumado, no meramente frustrado. En cambio, si se exige una efectiva lesión de la propiedad ajena, traducida en la pérdida de la cosa para su dueño e incorporación al patrimonio del hechor, entonces cabría apreciar frustración cuando, pese a la sustracción,
el autor no llega a disponer de ella por circunstancias que son ajenas a su voluntad. La doctrina y la jurisprudencia chilena tradicional han sido reacias para admitir la frustración en el hurto por estimarlo un delito de mera actividad que se consuma con la sola apropiación. Sin embargo, algunos autores más recientes abogan por su procedencia, argumentando que el artículo 494 bis la contempla expresamente para el hurto falta, lo que revelaría que el legislador lo concibe como un delito de resultado a través de una interpretación sistemática de las normas. En cuanto a la consumación misma, como anticipamos, la tesis que más se aviene con nuestro Código Penal es la de la ablatio, que la entiende producida cuando el sujeto logra sustraer la cosa de la esfera de resguardo de su dueño. No basta el mero contacto, tampoco una leve remoción, pero tampoco se requiere que la incorpore a su dominio ni que alcance a reportarle un provecho. Concursos en el delito de hurto. Otra materia relevante son los potenciales concursos del hurto con otros delitos de apropiación o daño patrimonial. Repasemos los principales. Con la estafa. En el hurto no hay engaño por parte del autor ni error y disposición patrimonial de la víctima, elementos que son característicos de la estafa. Además, en la estafa no se requiere ánimo de apropiación, basta el perjuicio patrimonial. Por eso, el engaño para configurar hurto, o sea, eh, repito, es por eso que no basta es distinta la reflexión. Voy a repetir, en el hurto no hay engaño por parte del autor ni error y disposición patrimonial de la víctima, elementos que son característicos de la estafa. Además, en la estafa, como explicamos al principio, no se requiere un ánimo de apropiación. ¿Mm? Recordemos que el ánimo de lucro en la estafa es más restringido que el ánimo de lucro en el hurto, que es más amplio. ¿Mm? Eh, por eso, entonces, la sustracción con un pretexto de engaño constituye una estafa. Y otra cosa que se me olvidó comentar es que a propósito del consentimiento de la como elemento del tipo objetivo, si si el sujeto es incapaz, si no es capaz de comprender la significación penal de lo que hace, eh, cuando entrega la cosa, imagínate un niño anda con un Rolex, un reloj que puede costar 20 millones de pesos. Imagínate, tú te das cuenta de eso y le cambias al niño el Rolex por un helado, ¿m? Por un dulce, diciéndole al niño que, no sé, ahí no hay engaño, no hay engaño. ¿Por qué? Porque el sujeto tiene que ser capaz de comprender la significación penal de lo que hace. Entonces, esa entrega deja de ser voluntaria y sería involuntaria, es decir, se transforma el delito en un hurto, no habría estafa. Concurso con la apropiación indebida. ¿Qué pasa en el hurto? El autor sustrae la cosa sin conocimiento ni voluntad del dueño, mientras que la apropiación indebida aquí recibe la cosa con su anuencia previa y luego se apropia de ella infringiendo
su deber de entregarla o devolverla. Además, en la apropiación indebida no se exige ánimo de lucro. ¿Qué pasa con el delito de daño? En el hurto, el autor persigue apropiarse de la cosa para obtener un beneficio propio. En cambio, en el daño solo busca menoscabar la propiedad ajena sin beneficiarse a sí mismo. En el caso del hurto es lo que se llama como ánimo de lucro, en animus lucrandi, en el caso del daño, animus damni o nocendi. ¿Mm? Si la destrucción se considera una forma de disposición de la cosa, podría configurar hurto si concurre ánimo de lucro, de lo contrario sería un delito de daño. ¿Qué pasa con los concursos entre diversos hurtos? El artículo 451 del Código Penal contempla una regla especial para el caso de reiteración de hurtos que desplaza las normas generales sobre los concursos de los artículos 74 del Código Penal y 351 del Código Procesal Penal. Según la norma, el 451 del Código Penal, si se han perpetrado distintos hurtos en un mismo lugar, sea contra una misma persona o contra varias, el valor de las diversas sustracciones se acumula, ¿para qué? Para determinar la pena. Sin embargo, ello no siempre tendrá un efecto agravatorio. Si cada sustracción es inferior a media UTM, pero sumadas superan ese valor, la reiteración permitirá castigarlas como un hurto simple, delito en vez de una mera falta. Aquí habría un efecto perjudicial. Pero si todas las sustracciones son individualmente constitutivas de simple delito, su acumulación no agravará la pena si se mantienen dentro del mismo tramo. Aquí habría un efecto neutro. O incluso podría atenuarla si hace aplicable un tramo inferior. Aquí habría un efecto favorable. Además, esta regla especial solo rige para hurtos cometidos contra una misma persona en lugares distintos o contra diversas personas en un mismo lugar, siempre que se trate de recintos delimitados o cerrados, ya sea habitaciones, edificios. No se aplica en hurtos en bienes nacionales de uso público, como las calles, como las plazas. En cuanto a la penalidad del delito de hurto, el hurto es un simple delito que se castiga según escalas que son progresivas en función del valor de la cosa hurtada, según la regla que se contiene en el artículo 446. La escala general contempla penas que son privativas de libertad, que van desde el presidio menor en grado mínimo de 61 a 540 días para sustracciones superiores a media UTM y hasta 4 UTM, hasta el presidio menor en su grado máximo, 3 años y un día a 5 años, para sustracciones sobre 400 UTM. A ellas se añaden penas accesorias de multa e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos. Este sistema de punición progresiva ha sido criticado por algunos autores por basarse en un criterio puramente cuantitativo, que prescinde de la lesividad concreta de cada hurto. De esta manera, la sustracción de un mismo objeto puede ser mucho más dañina para una persona modesta que para una persona acaudalada, sin que ello se refleje en la pena. Además, se reprocha la excesiva amplitud de los tramos, que no da cuenta de la
depreciación monetaria y la falta de consideración de otros factores de gravedad, como la mayor o menor facilidad de comisión, el contexto de la vulnerabilidad de la víctima, el carácter único o irreemplazable de la especie, su relevancia sentimental, etc. Para paliar estos defectos, se propone reformular el sistema sobre bases más cualitativas que contemplen factores de lesividad más allá de la mera cuantía, que se prevean penas alternativas a la prisión y que se consagren atenuantes especiales para hurtos menores determinados por estado de necesidad, marginalidad social, etc. Con todo, si la cosa hurtada no excede de media unidad tributaria mensual, el hecho no constituye un delito, sino una falta. Artículo 494 bis, que se sanciona solo con una multa de 1 a 4 UTM, salvo el caso del hurto falta frustrado, que admite una pena accesoria de prisión en su grado medio, que va de los 41 hasta los 60 días. En estos hurtos ínfimos, la reiteración también incide en la penalidad, duplicando el monto de la multa en caso de reincidencia, es decir, cuando el autor ha sido condenado previamente por un hurto falta y triplicándolo si ha reincidido 2 o más veces. Los hurtos especiales. Más allá del tipo básico de hurto que hemos analizado, nuestro Código Penal y leyes especiales contemplan diversas figuras particulares de hurto en razón del sujeto activo, en razón del objeto material, en razón de las circunstancias comisivas o en relación a la penalidad. Revisemos brevemente las principales figuras. El hurto simple, artículo 446, es el tipo básico o genérico que se castiga con las penas progresivas que ya vimos según el valor de la cosa. El hurto de posesión, artículo 471, número 1, lo comete el dueño de una cosa mueble que se la sustrae a quien la mantiene legítimamente en su poder, por ejemplo, el arrendatario, el comodatario, el acreedor prendario. Se castiga con presidio o reclusión menores en sus grados mínimos, 61 a 300 días, o con multa. Requiere causar perjuicio al tenedor o a tercero y solo admite dolo directo, no admite dolo eventual. Hurtos agravados, artículo 447. Son sustracciones cometidas por ciertos sujetos que infringen deberes especiales de lealtad, deberes especiales de fidelidad o custodia respecto de la víctima. Sus 4 hipótesis contemplan una agravación facultativa de la pena si el valor del hurtado excede de 400 unidades tributarias mensuales. Como vamos a ver, tratándose de un código que es de 1874, vamos a escuchar algunas expresiones que político-criminalmente hoy en día son impresentables y que debemos adecuar a los tiempos y según las circunstancias. Por ejemplo, el hurto cometido por sirviente doméstico en casa que sirve o a la que lleva su amo. Adecuándolo, se trata del trabajador de casa particular. Por obrero o empleado en fábrica, taller o casa de su patrón. Por posadero o fondista a huésped que alojan. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, los hoteles. Por capitán o tripulante de nave o vehículo respecto de pasajeros. Hurto de hallazgo, artículo 448. Consiste en hurtar una cosa ajena, perdida o extraviada, sin entregarla a su dueño o a la autoridad, conociendo o pudiendo conocer su identidad. También comprende la retención de cosas abandonadas por catástrofe.
Se sanciona con presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días, y multa de 5 unidades tributarias mensuales. No constituye hurto, sino una falta del artículo 494 bis, si la cosa no excede de una unidad tributaria mensual. El hurto de partes de animales ajenos, artículo 448 quinquies, sanciona la sustracción de lanas, pelos, plumas, crines u otros elementos del pelaje de animales ajenos, siempre que no conlleven su muerte. En tal caso sería otro delito que se llama abigeato. Se castiga con presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es 61 días hasta 3 años. El hurto de expedientes, artículo 4 de la ley 5507, contempla una figura especial de hurto de procesos judiciales o administrativos en tramitación o archivado, castigada con reclusión menor en su grado mínimo, 61 hasta 540 días, y con multa. No atiende al valor económico del expediente. El destruirlo configura este delito especial y no un mero daño. El hurto de componentes de redes de servicios públicos o domiciliarios, artículo 447 bis, sanciona la sustracción sin fuerza de cables eléctricos, cañerías u otros elementos de redes de suministro. Se castiga con presidio menor en sus grados mínimo a máximo, esto es de 61 días hasta 5 años, agravándose en un grado, 541 días a 10 años, si se afecta gravemente el servicio. Hurto de energía eléctrica, del artículo 215 del decreto con fuerza de ley número 4 del Ministerio de Economía. Castiga la sustracción de fluido eléctrico mediante conexiones clandestinas o fraudulentas. Se sanciona con las penas del hurto común según el avalúo del consumo ilegítimo. Su reiteración se rige por las normas especiales del artículo 451 del Código Penal. No se requiere que el sujeto activo sea un usuario del servicio, pero sí que sea una persona natural, capaz de acción y de culpabilidad penal. Hurto falta del artículo 494 bis. Se trata de que del apoderamiento de cosas, como ya hemos anunciado, cuyo valor no exceda de media unidad tributaria mensual. Se sanciona solo con multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, salvo el caso de frustración que admite prisión. La reincidencia aumenta el monto de la multa al doble o al triple. Si en su comisión intervienen menores de edad, la pena del adulto se agrava en un grado, si se ha valido de ellos, lo que transforma esta falta en un simple delito. Con esto terminamos el hurto y pasamos a ver los delitos de robo.